Muy buenas tardes, mis amados hermanos en Cristo Jesús, amigos, compañeros, vecinos, familias de carne y sangre, familias de la fe, a mis alumnos del colegio, a mis alumnos de escuela dominical, a todos los compañeros de trabajo, de estudio y a unos amigos, compañeros, promoción municipalista 74. Ellos saben a quiénes me refiero. Reciban un cordial y afectuoso saludo. Le habla su compañero, amigo y profesor Ramón Mendoza. Estoy aquí con el deseo, el ánimo, las ganas, la pasión de hablar nuevamente de esa palabra viva y eficaz, la palabra de Dios que nos da vida y vida en abundancia. Hoy quiero traer ese tema de la palabra que dice allí en 2 de Timoteo 2:14. Hace referencia a lo que estamos viendo hoy en las redes sociales en una forma muy baja, muy burda, unas peleas entre religiosos, llámense católicos, evangélicos, protestantes, testigos de Jehová, adventistas, todos contra todos. Y el Señor colocó en mí ese deseo, ese querer de hacer este comentario, y siempre lo hago con la bendición del Padre, el amor del Hijo y el poder del Espíritu Santo, para la gloria y honra de mi Señor Jesucristo y para añadir cada día más bendiciones a nuestras vidas en todas las demás áreas. Allí en 2 de Timoteo 2:14 precisamente habla de esas contiendas, que la palabra no es para contendernos, dice el apóstol. Y porque para nada aprovecha, dice allí la palabra. ¿Qué quiere decir? Que este grupo de personas en las cuales se agarran en unas disputas, en unos pleitos por las doctrinas, porque la iglesia mía es la verdadera, porque el evangelio, etcétera, etcétera, y eso es puya que va y puya que viene, y esto no aprovecha, no enriquece para nada. Y Dios allí nos conmina a que nosotros no debemos prestarnos para ese fuego. Eso se llama bajezas religiosas. Entonces, ¿cuál es el objetivo de una persona que conoce la palabra de Dios? La palabra de Dios no para llegar a ser sacar ínfulas de grandeza, no, la palabra de Dios es para demostrar qué ha hecho Dios en mi vida, en mi espíritu, en mi alma, en mi cuerpo, en mi ser, en mi familia, en mi hogar, en mis hijos. O sea, ese testimonio, saber quién soy como persona, porque el que está en Cristo nueva criatura es, dice, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Yo soy el mismo Ramón de hace 60 y pico años, pero ya soy nueva criatura en Cristo. ¿Por qué? Porque he recibido a Cristo como el único y suficiente Salvador y Redentor de mi vida, el único que fue engendrado por el Espíritu Santo, el único que nació de la Virgen María. Amén. Entonces, el único que fue a la cruz, no, han ido muchos a la cruz del Calvario, allá tal vez en Filipinas todavía se crucifican, pero sí fue el único que fue muerto, que crucificado allá en la cruz, sepultado, y el único que resucitó entre los muertos al tercer día. Eso dice la historia, y la Biblia también lo dice, y tanto así que el tiempo se partió en dos, antes de Cristo AC y después de Cristo DC. Entonces hay evidencias arqueológicas de todo lo que usted quiera controvertir, pero lo que no se admite son esas peleas religiosas, porque la palabra de Dios entonces pareciera que fuera confusa, enredada, y allí está la Biblia para ir a la fuente del conocimiento. Dice que nosotros nacemos como criatura, tipo Adán. Adán fue creado, es una criatura de Dios, eso lo dice Génesis 2:7, y que el polvo de la tierra cogió y sopló aliento de vida y hizo al hombre llamado Adán. Eso dice, hay que ir a leer. Pero en Mateo 1, 20, 21, allí habla que mi Señor Jesús fue engendrado
por el Espíritu Santo y concebido por la Virgen María. Entonces tengo bien claro que es una criatura de Dios y que es un hijo de Dios. Ahora el sistema religioso nos mete a decir de que todos somos hijos de Dios y eso no es verdad, porque entonces está allí la cita bíblica en Juan 1:12 que dice: a todos los que le recibieron a Jesús como el Hijo, les fue dado la potestad de ser hijos de Dios. Allí habla hijos de Dios. En cambio, en otra parte del Evangelio dice: id y predicar este Evangelio a toda criatura. No es lo mismo hijo que criatura de Dios. Entonces el mandato que nosotros tenemos es, como hijos de Dios, ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Así dice la palabra, no dice ir y predicar el Evangelio a todos los hijos de Dios. Entonces ya viene una diferencia, una distinción que el creyente debe entender y separar las cosas. Entonces, la criatura es la representación simbólica de Adán. Adán cometió pecado de desobediencia. Entonces nosotros cuando nacemos tipo criatura de Dios. Todos nacemos criaturas de Dios. Pero ese es el nacimiento físico, pero el nacimiento espiritual es ir a recibir a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador y Redentor. Entonces, cuando ya recibimos a Cristo como el único y suficiente Salvador y Redentor y empezamos a creer, a buscarle, a seguirle, a conocer la palabra de Dios y a conocer al Dios de la palabra, a servirle, a obedecerle, porque cuando nos damos cuenta que Dios es amor, pues obedecemos porque Él fue quien nos amó primero, porque de tal manera, dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, a Cristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sí? Entonces ya Juan 3:16 empieza pisando duro, diciendo por quién tenemos la salvación. En 1 Timoteo 2:5 dice: porque hay un solo Dios, con D mayúscula, porque en la Biblia también se habla con D minúscula. Porque hay un solo Dios y un solo mediador, o sea, un solo intercesor entre Dios y los hombres, a Jesucristo hecho hombre. Entonces, los evangelios, la palabra de Dios es cristocéntrica, hace referencia a Cristo. En Hechos 4:12 dice por allá que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino en Cristo Jesús. No hay nada. Y en la cita que les di, Mateo 1, del 20 al 21, ahí dice que es Jesús, sea el Hijo que vendrá, y Él es el único que salvará a su pueblo del pecado. Está claro. Y Juan 14:6, el mismo es mi Señor Jesús, Él mismo lo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. O sea, que a uno desarmado. ¿Qué es lo que le quiero decir? Que el único que nos da la salvación, ¿qué es salvación? Salvación es librarnos de una maldad, de un daño, de una tormenta por siempre allá en el infierno. ¿Quién es el único que nos salva? Pues Cristo. Entonces, la vida eterna empieza aquí, en esta vida, cuando los que por la abundancia de la gracia y el don de la justicia hemos recibido a Cristo, ¿sí? Entonces reinaremos con Cristo en esta vida, acá. Eso lo dice Romanos 5:17. Para luego reinar con Cristo para vida eterna. Romanos 5:21. Es decir, que la vida eterna se empieza a disfrutar aquí, en esta tierra. A nosotros nos enseñaron que para disfrutar la vida eterna primero yo tengo que morir. No, yo lo que tengo que morir es al pecado.
para nacer nueva criatura. Eso sí es verdad, porque en el mundo secular la gente cree unas cosas, pero en el mundo espiritual se cree otras cosas. O sea, en el mundo secular, por ejemplo, es ver para creer, pero en el mundo espiritual es creer para ver, que es diferente. En el mundo natural hay que nacer para morir, pero en el mundo espiritual hay que morir al pecado para nacer nueva criatura. Por eso no es lo mismo conocer la palabra de Dios que conocer al Dios de la palabra. Entonces son conceptos que están allí y que me dicen que nosotros debemos recibir a Cristo, porque los que son guiados por el Espíritu Santo, esos son los hijos de Dios. Usted se imagina donde todos fuéramos hijos de Dios, como dice la gente, y que un hijo de Dios esté robando, atracando, matando, adulterando, fornicando, etc. Y esa persona, entonces, según la palabra de Dios, es guiada por el Espíritu Santo, porque dice que los que todos son guiados por el Espíritu Santo, todos esos son hijos de Dios. Absurdo. Entonces, si no son guiados por el Espíritu Santo, ¿son hijos de Dios? Por supuesto que no. Si no son guiados, no son hijos de Dios. Entonces, ¿qué son? Simplemente criaturas de Dios. Pero ellos pueden llegar al arrepentimiento. Obvio, así como llegué yo llegué y el Señor me perdonó y nueva criatura en Cristo, y aquí estamos gozosos disfrutando esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento y ese gozo del Señor que es nuestra fortaleza. Por eso les invito a tener no una religión cristiana, sino una relación en Cristo, porque abundan, pululan muchas religiones cristianas y sin embargo la sociedad está más podrida. Familias disfuncionales, violencia intrafamiliar, asesinatos, robos, pornografía, corrupción, prostitución, drogadicción, de todo lo que usted vea, homosexualismo, lesbianismo, todo, separaciones de hogares, etcétera, etcétera, hijos en la droga, repito, todo eso, sin embargo, tienen religión, lo que demuestra que la religión no puede hacer nada, que la religión es grupal, es lo que diga el cura, lo que diga el pastor, lo que diga el obispo, lo que diga el presbítero. Pero la relación en Cristo es personal, son experiencias personales, son vivencias personales. Por eso a Carlos Marx le preguntaron qué concepto tenía de la religión. Y él dijo, la religión es el opio del pueblo. Y yo me identifico con esa teoría de Carlos Marx, el ateo más grande, por lo menos el más importante. Pero lo que nunca supo Carlos Marx que era tener una relación en Cristo Jesús a solas. Ahí no entra el cura, ahí no entra el pastor, ahí no entra el obispo, ahí no entran los padres, ahí no entran los hijos, entra la persona a solas con Cristo Jesús, a tener experiencia, porque esto se trata de tener avivamiento, vivencia. Si no, seguimos con el sistema religioso. Por eso algunos han trasteado de una religión a otro y se traen la religión y la meten al otro sistema y siguen igualiticos. No, el evangélico debe tener un cambio, porque la palabra dice, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, porque dice la palabra, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y ya no es por la fe mía, sino por la fe de Cristo que opera en mí, con la mente de Cristo, que tengo que activarla con la oración, con la palabra, con los ayunos, con la vigilia. De eso se trata. Ese era mi deber para compartir este evangelio con las buenas nuevas. No lo hago para que usted se convierta, yo no lo puedo convertir. Yo no lo hago para que usted se convenza, el que lo convence a usted es el Espíritu Santo de Dios, de juicio y de pecado.
Entonces yo no puedo simplemente sino compartir las buenas nuevas. Si algo me está funcionando, entonces yo por amor, entonces yo comparto con mis seres queridos, con mis seres amados, con mis amigos, con mis compañeros. Usted lo toma o lo deja, pero yo le invito a que tenga una experiencia, una y solo una experiencia con el Señor, y la vida cambiará en un giro de 180 grados. Así que muchísimas gracias, y que Dios Padre Celestial nos siga ayudando a todos y sea revelado la luz del Evangelio a toda criatura. Amén, amén y amén.